no sé, un ladrón que está robando y viene alguien y le dice, no, pero es malo robar, está prohibido. Y le dice, sí, yo sé, pero como tengo ganas de robar, entonces no tiene sentido que no robe, porque igual tengo ganas de robar. Entonces ya, bueno, entonces voy a seguir robando hasta que logre cambiar mi corazón, que ni siquiera tenga la intención de robar, que ni siquiera tenga la tentación de robar. Es absurdo. Primero, estás robando, deja de robar, después conversamos. Después hablamos de tu cambio interno, de que no tengas esa tentación, de que no busques lo que no te pertenece. Son cosas muy valiosas, pero ese es el segundo escalón. El primer escalón es que dejes de robar. ¿Para qué hablar de un ejemplo peor, de un asesino, por ejemplo? Que obviamente no voy a decir, bueno, mientras no logres cambiar tu corazón, él tiene odio y quiere matar a alguien. Bueno, mientras no logre quitarse de su corazón ese odio, entonces, bueno, por mientras mate. Hasbe Jalila, ¿cierto? Todos entendemos que lo principal, lo primero, lo más urgente es que haga el bien o por lo menos que no haga el mal. El tema del corazón, el cambio interno, las buenas intenciones son muy valiosas. Es el objetivo final, es la meta, pero no es una condición. No podemos perder el foco y esperar hasta llegar hasta la meta final para empezar a cambiar. El primer paso siempre tiene que ser la buena acción y no esperar el cambio interno para llegar a ese cambio externo. Primero tenemos que hacer el bien. Y lo mismo en mitzvot. El Nefesh HaChaim, el Jaime Volozhin, el alumno del Gaón de Vilna, dice explícitamente, una persona tiene que primero preocuparse de hacer el bien. Obviamente que no siempre lo logramos, a veces fallamos, pero por lo menos intentar y enfocarse en eso, entender que eso es lo que sí está en nuestras manos, eso es lo que se nos pide, y el resto, que sería el cambio interno, el cambio del corazón, el cambio de las intenciones, la pureza, va a venir después, pero no esperar hasta eso. Primero, tenemos que asegurarnos que estamos haciendo el bien. Y también, Hasbe Jalila, no despreciar a alguien porque está haciendo las cosas por una intención no ideal. Una persona el ejemplo que él trae, una persona está estudiando Torah. Es cierto, es muy importante estudiar Torah Lishma, estudiar Torah porque realmente valoras la Torah. Pero él está estudiando Torah porque, qué sé yo, quiere algún beneficio, quizás social, por ejemplo. Quiere que le digan que sabe mucha Torah, quiere recibir honores o cualquier otra cosa. Hasbe Jalila dice Reb Jaime Volozhin de despreciarlo, decir, tu estudio de la Torah no vale porque estás estudiando con una mala intención. Hasbe Jalila, estás estudiando Torah, es algo muy valioso, es algo muy espiritual, muy trascendente. Estás estudiando la palabra de Hashem, ¿qué más importante que eso? No importa que todavía, no, perdón, no es que no importa, importa, pero no vamos a esperar que él estudie con la intención correcta para poder empezar a estudiar. Y si lo está haciendo, el hecho que lo esté haciendo ya es valioso. Si nos saltamos ese primer escalón, muchas veces no vamos a llegar al segundo. Si no valoramos el hecho de hacer el bien, incluso cuando no es por una buena intención, entonces, Hasbe Jalila, podemos perder la esperanza, porque no podemos saltarnos ese escalón. Queremos llegar directo a la meta final, y como no es posible, según Reb Jaime Volozhin, es imposible llegar a lo que se llama Lishma sin pasar primero por el escalón del Lo Lishma. Es imposible, no es real. No es posible que una persona purifique su corazón antes de primero haber hecho el bien. Porque una persona que está haciendo cosas malas, el hecho de actuar mal lo impurifica su corazón. El mismo hecho de que está haciendo las cosas malas lo aleja de la buena intención. Entonces, saltarse el escalón y ser una persona que al principio hace cosas mal y saltarse el escalón de intermedio, llegar directo a hacer el bien y hacerlo con buenas intenciones, es prácticamente imposible. Primero tenemos que purificarnos de hacer el mal en la práctica, de entender que hacer el mal es algo malo en sí mismo, y solo después de que logramos eso, podemos subir el siguiente escalón, que también es cambiar nuestro interior. Por ejemplo, si vamos a hablar de jinuj, de educación. Muchas veces, si yo quiero educar a mi hijo a que tenga buenos valores, no siempre yo le puedo explicar toda la profundidad, la importancia de uno de los valores que le quiero transmitir. Es un niño, quizás no lo entiende, quizás todavía no es capaz de identificarse con lo que le estoy transmitiendo. ¿Pero eso qué? ¿Eso significa que por ahora tiene que seguir siendo egoísta? ¿Que todavía tiene que tratar mal a sus hermanos, a sus compañeros? Porque todavía no le puedo explicar la importancia de ser una persona buena, bondadosa, no egoísta. No le puedo explicar eso porque es muy chico, pero no es una razón para que siga actuando mal. Ahora hay que tratar de crear en él una costumbre, un hábito, el hábito de compartir, el hábito de considerar a los demás. Quizás todavía no lo entienden 100%, pero no importa. El hecho que empiece a comportarse bien le va a hacer mucho más fácil el día de mañana cuando yo sí quiera transmitirle la razón y la importancia de esa conducta, que la acepte. Porque todo el tiempo que él está actuando mal,
que está acostumbrado a ser egoísta, por ejemplo, si yo le voy a tratar de hablar de lo importante que es amar al prójimo, que es una mitzvah muy importante en la Torá, entonces él tiene una resistencia, porque él está acostumbrado a lo contrario, y yo le estoy pidiendo que cambie, y es difícil cambiar. Entonces muchas veces cuando una persona tiene una mala costumbre, si tú le pides que cambie, empieza a justificarse de por qué lo que está haciendo está bien, y ni siquiera te escucha. Por eso es que a veces, muchas veces, es mejor primero preocuparse de la conducta, de la buena conducta, y solo después entender, internalizar y cambiar el corazón. En el fondo, esta idea, la idea de hacer antes de ser, es una idea que los primeros que dijeron esa frase fue Am Israel, cuando Hashem les ofrece la Torá. Cuando Hashem le ofrece la Torá a Am Israel, el pueblo judío responde y dice, Naaseh venishma. ¿Qué significa Naaseh venishma? Primero vamos a hacer y después vamos a internalizar. Lishma, cuando se habla de Nishma en la Torá, hay que saber, no se refiere, la traducción normal es escuchar, pero es una mala traducción. Porque Nishma en hebreo original, en el hebreo de la Torá, no es escuchar. Cuando decimos Shema Israel, no hay que decir, la traducción no es escucha Israel. La traducción es internaliza Israel. Que sea parte de ti. Porque ya lo sabemos. Cuando la persona que está diciendo Shema Israel ya sabe lo que va a decir. No es que no lo sabe, no tiene que escuchar una nueva información. Lo que estamos tratando de hacer 2 veces al día cuando decimos Shema Israel es sentir, que sea parte de nosotros. Que tengamos claro que Hashem es uno y que todo lo maneja Él. Eso en el fondo es lo que estamos diciendo. La palabra Shema es sentir, internalizar, que el conocimiento sea parte de nosotros. Lo que se llama en hebreo Vashevota elevaveja. Que lo podamos introducir en nuestro corazón. Entonces, de la misma manera, cuando Am Israel declaró esta gran frase que dijo, Naaseh venishma, lo que está diciendo es, vamos a hacer para poder ser. No vamos a esperar ser primero y después empezar a actuar. Porque ese es el error. Si tú quieres ser primero y solo después hacer, entonces quizás no vas a llegar nunca. Quizás no vas a poder lograrlo. Pero entonces Am Israel dijo, no, nosotros entendemos que tenemos que primero hacer y después ser. Primero Naaseh y después Nishma. Después va a ser parte de nosotros, lo vamos a lograr internalizar. Y esa frase fue tan potente que Hashem le responde, le dice, ¿quién les reveló este secreto a mis hijos? Mi Gilá Gaz Ze Lebanai. Como, wow, qué sorpresa, ¿de dónde saben esto? ¿Cómo saben este secreto de la naturaleza humana? Que para poder ser tienes que hacer. Eso fue un gran descubrimiento, digamos, que Am Israel dijo esa frase. No fue algo así nomás. Es una gran frase que en el fondo es la clave. Es la clave que permitió que Am Israel pueda recibir la Torá. Porque sin eso estamos perdidos. No podemos empezar. ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué? ¿Directo tengo que ya ser la persona buena? ¿Directo ya tengo que ser una persona bondadosa, humilde, tranquilo, alegre, optimista? ¿Todo ya tengo que ser? ¿Sin eso no puedo empezar? Hazbe Jalil. Aspiramos a eso. Es nuestro objetivo, es nuestra meta. Luchamos para lograr ser buenos, pero el camino para ser buenos es hacer el bien, antes de ser buenos. Si hablamos de un ejemplo práctico, hablábamos del ejemplo de Jinuj con los niños. Entonces puede ser que si yo le estoy pidiendo al niño, por ejemplo, que ordene su cuarto, entonces quizás a veces no tengo que explicarle lo importante que es ordenar, o lo útil que es bueno, que por qué eso es bueno para su vida, ser ordenado. Primero tengo que decirle, mira, ordena. Después de que ordenes te voy a explicar por qué. Cuando él ya ordenó, ahora él ya tiene la satisfacción de haberlo hecho. Entonces ahora yo lo voy y lo felicito, le digo, qué lindo lo que hiciste. Y te voy a explicar lo importante que esto es. Así va a ser mucho más fácil para él internalizarlo, porque no tiene la resistencia de que tiene que hacer algo que no tiene ganas de hacer. Ya lo hizo. Entonces ahora está mucho más abierto a incorporar y aceptar, incluso sentirse orgulloso por lo que hizo, porque ya lo hizo. Entonces, a veces no podemos, muchas veces es más difícil imponer o llamémoslo motivar a un niño a hacer algo que no quiere. Bueno, ya es otro tema, no quiero desviarme en temas de Jinuj, pero lo que quiero decir es que en conceptos de crecimiento, lo que es el desarrollo personal, muchas veces tenemos que anticipar la acción antes de el cambio, antes del cambio interno. Se suele decir, como crítica, que una persona que hace algo sin pensar, sin darse cuenta en lo que está haciendo, es muy malo. Incluso se cita el famoso pasuk que dice, mitzvat anashim melumada. Uno de los profetas criticaba al pueblo judío porque cumplía mitzvot por costumbre,
por hábito, sin sentir, sin conectarse, sin entender la mitzvah, la conexión con Hashem que está generando con esa mitzvah. Como una crítica, mitzvah tanashim elumada. Muchas veces se repite esa frase. No, tú estás haciendo una mitzvah tanashim elumada, tú te pusiste tefilín en la mañana y ni siquiera te diste cuenta que te pusiste. Fue tan automático que si yo te pregunto si te pusiste o no, tienes que como recordar así, como, tan automático que ni siquiera te das cuenta, eso está muy mal. Esa crítica se suele repetir. Y así, obviamente, muchas otras cosas. Pero tenemos que entender, lo dice Rabbi Yeruham. Rabbi Yeruham, el famoso alumno del Sado Mikelem, dice que es un error. Estamos entendiendo mal la crítica. No es cierto que es malo hacer cosas por costumbre. Es muy bueno hacer las cosas por costumbre. La costumbre es la base. Si tú no estás acostumbrado a hacer el bien, significa que cada vez que se te presenta la oportunidad de hacer el bien o hacer el mal, estás dudando. No tienes una actitud, una reacción automática de hacer el bien, sino que tienes la duda, ¿lo hago o no lo hago? Y eso está mal. Tú tienes que llegar a un punto en el cual ya estés acostumbrado a hacer el bien. Que la opción de hacer el mal ya ni siquiera sea una opción para ti, porque estás acostumbrado, ya es automático para ti hacer el bien. Eso es básico, porque si tú tienes que luchar cada mañana si ponerte el tefilín o no, es mucho más difícil. Si tú tienes que luchar cada vez si enojarte o no, o si de compartir o no, o si de pensar positivo o negativo, es muy cansador. No es lo ideal. Lo ideal es que estés acostumbrado a actuar bien. Primero actuar. Todo lo que es el cambio interno es muy importante, pero es el segundo escalón. La crítica del profeta, mitzvah tanashim elumada, la crítica era por qué se conforman con la costumbre y no se preocupan de avanzar al siguiente escalón, que es también nishma, también internalizar, también querer hacer lo que estás haciendo y hacerlo con una intención pura. Es una crítica de conformismo, pero no es una crítica porque nunca hay que estar acostumbrado. Haz de jalila, seguro que hay que estar acostumbrado. Una persona que duda de las cosas básicas de la vida sufre mucho. La costumbre es algo muy positivo, cuando es una buena costumbre, es muy positivo, porque la costumbre nos permite no luchar por las cosas básicas. Estamos acostumbrados a muchas cosas. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a hablar. El idioma que hablamos es una costumbre. Si nosotros tuviéramos que, por ejemplo, si habláramos con un idioma que no manejamos, que no estamos acostumbrados a usar, tendríamos que estar pensando en cada palabra que usamos y nos tomaría mucho tiempo y mucha energía y probablemente el nivel de calidad de nuestra conversación sería muy básico, porque estaríamos usando toda la energía en pensar cómo se dicen las cosas. El hecho de que estamos acostumbrados a hablar el idioma que estamos hablando significa que estamos libres de esforzarnos para hablar el mensaje que queremos decir, nos podemos concentrar en el contenido. Eso es muy útil. Y así también en actitudes buenas. Si yo tengo que luchar por hacer el bien, estoy en un nivel muy básico. Estoy todavía recién dudando si hacer el bien o hacer el mal. Hay que tratar de pasar esa etapa. Hay que tratar de acostumbrarse a hacer el bien. Y la costumbre, después de que ya está ese erguel, lo que se llama, de ahí en adelante, ahora seguro tengo que tratar de desarrollar un nivel más alto, una pureza, hacerlo con una buena intención, hacerlo bien, hacerlo con todos los detalles, pero primero tienes que estar acostumbrado. Entonces, la base es la costumbre, es la acción de lo correcto, y solo después viene la intención. En el libro Mesilat Yesharim, por ejemplo, el libro Mesilat Yesharim habla de los escalones del crecimiento personal, del crecimiento espiritual. Hay un capítulo que habla de lo que él llama la tahagá, la pureza. Es decir, hacer el bien con pureza, hacerlo con una intención pura. Que no vaya a ser de que estés haciendo el bien, pero lo estés haciendo por una razón egoísta, por un beneficio secundario, por buscando, por ejemplo, reconocimiento o alguna otra cosa. Es un nivel muy importante, el nivel de la tahagá. Pero es un escalón que está muy arriba, un escalón muy alto. Los escalones más básicos son, por ejemplo, el cuidado, zigut. Cuídate de hacer el bien, eso es lo primero. Cuídate de hacer lo correcto. Acostúmbrate incluso a hacer lo correcto. Después, cuando ya lograste ese primer escalón, obviamente que hay varios escalones más hasta que llegas al escalón de la pureza, de hacer las cosas con una buena intención, hacer las cosas de forma pura, íntegra, que sea parte de ti, que ya no sea solamente hacer, sino que ya también sea ser. Pero como dijimos, eso es un nivel elevado, que no tenemos que condicionar nuestra buena actitud por eso. Obviamente que una persona que todavía no llegó al nivel de ser, naturalmente va a tener de repente errores y de repente se va a equivocar. Una persona que es buena siempre hace el bien. Una persona que es
alegre siempre está alegre. Una persona que es positiva siempre piensa para bien. Y una persona que solamente lo hace, pero todavía no lo es, naturalmente va a tener de repente fallas. De repente se le van a escapar ciertos comentarios, de repente va a ser una crítica que no corresponde, de repente va a ser algo que no está bien. Es cierto, seguro. Una persona que todavía no llegó al nivel de ser, naturalmente va a tener algunos accidentes, digamos, en el camino. Entonces es natural. Pero eso es lo que está en nuestras manos. No tenemos que buscar la perfección o decir todo o nada. Como no puedo ser el mejor marido que me gustaría ser, porque no puedo ser el mejor padre que soy, entonces ya me rindo. Hasbe Jalila. No, como dice la Mishnah en Pirkei Avot, lo aleja melahaligmo. No tienes que aspirar a terminar el trabajo, ser perfecto, pero al mismo tiempo, tampoco eres libre de hacerlo. Entonces ese concepto de todo o nada es un grave error. No es así. No es que tienes que hacer las cosas bien y si no, no las hagas. Para hacer las cosas bien es el nivel de Ta'agá, que aspiramos a llegar a eso y Besat Hashem, lo vamos a lograr, pero es un nivel alto, un nivel bastante alto, y no por eso tenemos que dejar de empezar cambiando cosas, quizás chicas al principio, pero cambiando la actitud. Cambiando la actitud, yo quizás ahora tengo ganas de criticar, tengo ganas de decir un comentario pesimista, tengo ganas de pensar de que todo va a salir mal. Está bien, pero la actitud, ¿tú estás de acuerdo que lo ideal sería ser más optimista, ser una persona más positiva? Ok, entonces di un comentario positivo. ¿Todavía no te nace? Está bien, hazlo. No tienes que serlo. Serlo es un nivel más alto. Ahora, preocúpate de hacerlo. Después conversamos. Es un proceso. No vas a hacerlo si es que no lo haces primero. Primero se hace. Nace, benishma. Entonces, como digo, la condición, la necesidad de ser perfecto, o el deseo, la ambición de ser muy bueno, no es una razón para no hacer el bien incluso cuando no lo somos. Eso es un concepto muy importante y muy básico que creo que es importante saber. Pero quiero aclarar un punto importante. Tenemos en esta parashá, la parashá de esta semana, a dos hermanos gemelos. Tenemos a Esav y tenemos a Jacob. En verdad, la actitud de Esav era muy positiva. Incluso se destacaba por su buena actitud, por sus buenos modales, por su respeto, por ejemplo, a su padre. El kibbut av, el respeto que tenía Esav a su padre, era algo admirable. La Gemara menciona cómo muchos tzadikim no llegaron a ese nivel, al nivel de respeto que Esav le tenía a su padre. Esav era una persona que realmente se comportaba bien en muchas áreas, no en todas, pero en muchas áreas se comportaba bien. Y muy bien. Y por otro lado es muy criticado, se considera un rasha, una persona mala, una persona que no está bien. Y la crítica que hay contra él era que él lo hacía de forma superficial. Es decir, él se comportaba bien, pero no era bueno. Él, como dice la Torá, era tzaid befiv. Él con sus palabras respetaba, con sus palabras manifestaba honor a su papá, le preguntaba preguntas de Torá, como todo muy así interesado y todo, pero en su interior no le interesaba lo más mínimo. Era un buen actor, digamos. Era una persona que actuaba muy bien y hacía las cosas bien, pero es muy criticado porque no era sincero, no era verdad, no era su interior, era solamente una conducta externa. Mi pregunta es, ¿qué tiene de malo? Si al fin de cuentas nosotros estamos diciendo que así se empieza. Nadie aspira a ser perfecto desde el principio. No se trata de ser buenos en un comienzo. Primero se empieza cambiando lo externo, se empieza cambiando la conducta. Y eso es justamente lo que hizo Esav. ¿Por qué es tan mal? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué es criticado? ¿Por qué era un rasha? ¿Cuál es la gran diferencia entre Esav y Jacob? Si al fin de cuentas Esav estaba empezando el proceso, estaba haciendo el bien. La pregunta la podemos preguntar también dentro del libro Mesilat Yesharim. En el libro Mesilat Yesharim hay dos lugares donde el autor, el Ramjal, habla de la importancia de la humildad. Es muy importante ser humilde, una de las cualidades más valiosas en la Torá, en el judaísmo. Pero en un lugar, en el libro, escribe el Ramjal que una persona que se comporta con humildad, sin serlo, es decir, una persona que finge, digamos, ser humilde, quizás incluso le interesa recibir honor por su humildad, es decir, él quiere ser reconocido por su gran nivel de humildad que tiene, dice el Ramjal, es lo peor que hay en el mundo. ¿Es un hipócrita? Es lo peor que hay. Creo que en ningún otro lugar el Ramjal dice un lenguaje tan fuerte. Que lo peor que hay es una persona que finge ser humilde y no lo es.
Se comporta como humilde sin serlo. Por el otro lado, el Ramjal en otro lugar, cuando quiere explicarnos cómo se logra ser humilde, yo no soy humilde, ¿qué hago? Entonces dice el Ramjal, una de las condiciones para lograrlo es comportarse con humildad. Tú te sientes superior, te sientes mejor que todos, tú sientes que eres más inteligente, que sabes hacer las cosas mejor. Ese es el sentimiento, porque no eres humilde todavía. Entonces viene el Ramjal y te dice, si quieres trabajar eso, si quieres cambiarlo, empieza a comportarte con humildad. ¿Qué significa comportarse con humildad? Significa respetar a los demás, significa no buscar llamar la atención en cosas, en tus logros, en tus éxitos, quizás en tu forma incluso de vestirte, de comportarte, de hablar, ser una persona más sencilla, una persona que no busca destacarse, que no busca honor, que al revés, respeta a los demás, considera su opinión, reconoce errores, acepta ayuda, es una persona humilde, una persona que no se comporta de forma soberbia. Muy bueno. El problema es que aparentemente esas dos ideas que dice el Ramjal en el Mesilat Yesharim se contradicen. No entiendo. Si tú me estás diciendo que lo peor que hay en el mundo, que una persona se comporta con humildad sin serlo, es lo peor que hay, es un hipócrita. Mira cómo se está comportando de forma humilde sin serlo. Y por otro lado, el mismo autor, en el mismo libro, me dice que la forma de lograr ser humilde es actuando, empezando por afuera hasta llegar a lo interior. Tienes que comportarte con humildad antes de serlo. Entonces, parece una contradicción. ¿Cómo puedes decirle a una persona que se comporte con humildad antes de serlo? Estaría siendo un hipócrita. Estaría siendo una persona, es lo peor que hay. ¿Cómo podemos decirle ese consejo? Entonces vuelvo a la pregunta de Esau, que es exactamente la misma. ¿Qué tenía de malo Esau? Al fin de cuentas, Esau estaba comportándose de forma externa, de forma positiva, sin serlo todavía, es cierto, pero por lo menos estaba haciendo lo correcto. Y acá llegamos a la condición. Habíamos estudiado que podemos y debemos empezar a hacer lo correcto incluso antes de serlo. Que la forma de ser es hacer. Pero hay una condición. La condición es que tú puedes actuar correctamente sin ser esa persona como estás actuando, siempre y cuando te interesa ser y no solamente hacer. Si una persona que está actuando y no le interesa pasar al siguiente escalón, no le interesa ser bueno, solo le interesa hacer el bien por alguna razón, algún beneficio, algún beneficio personal que recibe, alguna motivación secundaria no ideal, entonces esa pequeña diferencia es grave, es crítica. Porque si una persona hace el bien con una mala intención todavía, porque todavía no es bueno, él cree que va a conseguir algo, va a ser respetado, por ejemplo, por comportarse bien, por tener buenos modales. Me van a respetar más. Pero no me interesa de verdad ser bueno con el otro. Y no me interesa algún día llegar a ser bueno con el otro. Yo estoy actuando con bondad solamente porque eso me ayuda a pertenecer a la sociedad, porque me van a respetar, van a hablar bien de mí, etc. Eso está muy mal. Es un hipócrita. Tú estás tratando bien al otro cuando no te interesa tratarlo bien. En verdad, en tu corazón tú dices, que no me interesa. No quiero que esté bien. Yo lo trato bien porque quiero ganar de él algo. Es un negocio. Yo te trato bien para que tú me des a mí lo que yo quiero recibir. No me interesa en lo más mínimo cambiar. Eso, dice el Ramjal, es lo peor que hay. Entonces, lo mismo que es el método clave para cambiar, se puede convertir en lo peor que hay si es que a la persona no le interesa usar ese método para cambiar. Si una persona hace el bien sin que le interese ser bueno, ni siquiera como un objetivo a largo plazo, ni siquiera como una aspiración, ni siquiera como un sueño, él quiere hacer algo bueno solamente por un beneficio personal y no le interesa cambiarlo, entonces eso es un hipócrita. Y eso está muy mal. Entonces, digamos un ejemplo práctico, ¿sí? Digamos un vendedor. Un vendedor va a vender un producto y llega al cliente y lo trata muy bien y le pregunta cómo está. Sí, querido, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo está tu familia? Lo llama para su cumpleaños, le manda un racimo de flores, lo trata muy bien. Se preocupa de él. Esa actitud lo va a convertir a él en una persona buena. Esa actitud que todavía no es sincera, porque estamos hablando de una persona que todavía no es buena de naturaleza. Esa actitud al principio lo va a convertir a una persona buena, va a ser bondadoso de verdad, le va a despertar amor al prójimo. Bueno, depende. Si él se comporta así, solamente porque quiere vender y solamente porque quiere que el cliente siga viniendo a su negocio, entonces es un hipócrita. No es bueno, no es correcto, es malo. Pero si esa persona hace exactamente lo mismo, pero él dice, mira, la verdad, yo no tengo todavía motivación de tratar bien a mis clientes simplemente porque hay que amar al prójimo. Simplemente porque hay que ser bueno. Simplemente porque hay que tratar de beneficiar a lo más que uno pueda en su entorno.
no siquiera me interesa. No me interesa, ahí es un hipócrita. Pero si es una persona que entiende eso como un valor, le gustaría ser así, todavía no lo es, pero le gustaría. Él le gustaría realmente, él admira a las personas que son buenas de verdad. Buenas de verdad, no solamente porque ganan algo con eso, sino simplemente porque lo ve como un ideal. Ojalá yo fuera una persona que realmente se preocupa del bienestar de todas las personas con las cuales estoy en contacto. También de ese cliente que quizás no lo voy a ver nunca más en mi vida. Simplemente me gusta hacer feliz a la gente. Ese es mi ideal. No es real todavía, no es mi realidad, pero sí es mi ideal. En ese caso, cuando él está actuando ahora y lo está tratando bien a su cliente, y su motivación es egoísta, porque quiere vender más, entonces está perfecto. Es lo mejor, porque como no puede todavía hacer el bien siendo bueno, porque todavía no lo es, lo que se le pide es solamente que actúe bien. Está perfecto. Y eso es justamente el camino para lograr ser bueno. No hay ningún problema. El hecho que te motive algo egoísta no es un problema y seguro no es una razón para no hacerlo, siempre y cuando tú quieres llegar a ese estado ideal futuro en el cual realmente seas bueno. Y eso, como digo, es una diferencia crítica, que es muy importante siempre tenerla en mente, porque muchas veces la sociedad, la educación, los modales, etcétera, nos obligan, se puede decir, entre comillas, a hacer el bien. En la sociedad a veces hay ciertos códigos sociales que nos empujan a hacer el bien. Hay que pedir por favor, hay que pedir perdón, hay que tener modales, hay cosas que son códigos sociales más o menos aceptados. Depende en qué cultura, depende en qué sociedad, pero digamos que es algo común. Si esas actitudes son solamente superficiales y no tienen nada de sinceridad, ni siquiera como un sueño futuro, entonces estamos hablando de Sao. Y es grave. A pesar de que uno dice, ¿qué tiene de malo? Le estoy enseñando a mi hijo buenos modales. Momento, ¿estás enseñando buenos modales para que sean solamente modales? ¿Para que sean solamente actitudes? ¿Para que sea solamente superficial? Entonces le estás enseñando la cultura de Esaú. Esaú también pensaba lo mismo. Esaú también decía, ¿qué importa si soy bueno o no? Lo importante es que me porto bien. Lo importante es que tengo buenos modales y trato bien a mi papá, por ejemplo. Eso es lo que importa. Eso es una cultura esavita. Y no es casualidad que eso es algo tan común hoy en día, porque estamos en la Galut de Edom. La Galut de Edom es desde que se destruyó el segundo templo hasta ahora, se llama Galut de Edom porque justamente la cultura que más domina es la cultura de Esaú. No hay que ser bueno, hay que comportarse bien, hay que tener buenos modales, hay que tratar bien a la gente, pero nadie te dice tienes que amar al prójimo. ¿Tienes que amar al prójimo? No tienes que amar al prójimo, tienes que portarte bien, tienes que ser amable, no puedes comportarte mal, pero no tienes que ser bueno, como muchas veces se pierde un poco estoy hablando de la cultura en el mundo, ¿sí? No en la Torá. Muchas veces se pierde como ese como objetivo, ese ideal ni siquiera de ser bueno. Simplemente hay que portarse bien. Bueno, hay lugares donde ni siquiera hay que portarse bien, ¿sí? Pero digamos, en el mejor de los casos, se habla de los modales, de la conducta, y no tanto de lo que es el interior. Un ejemplo que a mí me llama la atención es cuando una mamá, por ejemplo, ve que su hijo está comiendo de una forma no muy educada, digamos, ¿sí? Sin entrar en ejemplos. El niño está comiendo sin educación, entonces viene la mamá y le dice, es feo comer así. Y digo, ¿es feo o no es bueno comer así? Cuando tú hablas de feo o lindo, estás hablando de cómo se ve. No estás hablando de una esencia, estás hablando de una apariencia. La apariencia es algo superficial. Es decir, la mamá tiene miedo de que el niño se acostumbre a comer con las manos porque Hasbe Jalila, cuando llegan los invitados, va a comer igual así. Entonces es feo, no es lindo. Pero digo, eso es un mensaje, la verdad que no importa, acá el tema del lenguaje no es tan importante, lo digo solamente como ejemplo para que nos demos cuenta del principio. La educación tiene que estar enfocada en la esencia, no en la apariencia. No en cómo se ve, sino en cómo es. Si es bueno comer así, está bien. Y si es malo comer así, entonces está mal. No es porque se vea o no se vea, no es por cómo es la apariencia. Pero Esaú le importaba mucho la apariencia. No es casualidad que Esaú, el símbolo de Esaú es el cerdo. El cerdo es el único animal que muestra sus pezuñas y que tiene hay dos condiciones para que un animal sea kasher, ¿cierto? Y las pezuñas es uno de ellos y que sea rumiante es la otra. El tema de ser rumiante es lo interior, cómo es en su interior el animal, no es algo que se ve por fuera. Pero las pezuñas es algo que se ve por fuera. Un animal kasher es también rumiante, es decir, también tiene su parte interior y también tiene las pezuñas, su parte exterior. Hay animales que no son kasher, que a pesar de ser rumiantes no tienen las pezuñas, entonces son taref.
Pero el cerdo es el único animal que no tiene la condición de kashrut interna y sí tiene la externa. Es decir, tiene las pezuñas, pero no es rumiante. Y por eso cuando el cerdo se sienta, muestra sus pezuñas. Hay una expresión en la Gemara que dice, el cerdo dice, yo soy kasher. Miren cómo yo tengo las pezuñas. Yo soy kasher. Como si fuera, obviamente, como una analogía. El cerdo está mostrando, mira cómo yo me comporto bien. Está todo en orden. Externamente yo estoy bien. Ah, internamente no, pero bueno, eso no se nota. ¿Qué importa? ¿Qué importa qué siento en mi corazón? Lo importante es que externamente tengo las condiciones que tengo que tener. Entonces, el punto es que es una cultura, no es un escalón. Para Esav, ese es lo máximo. No se aspira a ser bueno. Simplemente es suficiente mostrarse bueno. Y por eso es que Esav se llama Edom. La palabra Edom significa rojo, ¿cierto? ¿Y de dónde viene ese nombre? Es porque cuando Esav tiene hambre y quiere comer la comida que está preparando su hermano Jacob, ¿cómo le dice? Dame de comer de ese alimento rojo. Es una forma muy interesante de llamar a la comida, ¿no? Hay una comida, es alimenticia, tiene un nombre esa comida, pero para esa el nombre que tiene es su color. Es rojo, dame de ese rojo, por favor. Bueno, no sé si por favor, pero dame de ese rojo. El color, Esav se enfoca en la apariencia. Y por eso, dice el Saba Minobardock, por eso es que se le puso ese nombre. Porque para Esav es algo muy simbólico. ¿Por qué la Torah me menciona? ¿Qué importa cómo él llamó la comida? ¿A quién le interesa eso? La Torah se dio el trabajo de decirnos cómo él llamó la comida en ese momento. La llamó Edom, la llamó roja. ¿Por qué? Porque para Esav lo importante es la apariencia. No importa qué es, no importa qué tan alimenticia es, no importa qué tan sana es, no importa, nada, lo que importa es su color. Y bueno, la verdad es que vemos hoy en día cómo las empresas invierten tanto en la apariencia de los productos y mucho menos en la calidad. Sí, en la proporción. Si vamos a ver cuánto invierte una empresa en proporción, cuántos recursos invierte en la apariencia del shampoo que está vendiendo, en el diseño de la botella o el color o lo que sea, y cuánto invierte en la calidad. La proporción es absurda. Es absurdo y no tiene sentido. Porque si tú quieres comprar un shampoo, tú quieres comprar un producto que sirve, ¿no? Pero en verdad, en el mercado se le va a invertir mucho más, muchas veces mucho más en lo que es la apariencia. Es ilógico, no es una proporción lógica, porque no te tendría que importar para nada la apariencia. Pero justamente vivimos en la época de Edom, donde la cultura se enfoca demasiado en la apariencia, demasiado en el color, demasiado en cómo se llama, en cómo se ve, y no en qué es. Y eso, lamentablemente, termina afectando también incluso nuestros valores. A veces nos confundimos y queremos vernos bien y no ser buenos. Y eso es un problema grave, porque ya dijimos, es cierto, tú puedes actuar primero antes de ser. Eso es correcto, es el camino, está perfecto, siempre y cuando es un camino, siempre y cuando estás en un proceso para llegar a ser bueno. Pero si lo ves como el ideal, simplemente ser una persona imperfecta, una persona con egoísta, una persona con todo, solamente se porta bien, se ve bien, es una persona que tiene una buena apariencia, una persona que tiene sus logros destacables, tiene un auto muy bonito, no sé, muestra su éxito, pero no se le preocupa de quién es internamente. Eso es una cultura de Esav, que eso es muy malo, es muy grave, es lo peor que es, dice el Ramjal. Lo peor que hay. Entonces, el punto, quizás la lucha, digamos, de esta galut es justamente no conformarnos con la apariencia, sino usar la apariencia como un medio para llegar a un cambio interno. Si a veces pasa, por ejemplo, un ejemplo quizás el más trágico, ¿sí? A veces pasa que un niño tiene su lucha, tiene sus desafíos, quizás sus dificultades, pero no en la sociedad no se ve tan exitoso, porque le cuesta. Pero quizás en su mundo, en su prueba, está teniendo mucho éxito. Quizás con las vidot que tiene, con las habilidades que tiene, le cuesta mucho. Entonces el esfuerzo que él hace es increíble. Pero en la apariencia, en la sociedad, no se ve tan exitoso. Y quizás el papá o la mamá están un poco con vergüenza. Mira, este hijo como que no está teniendo éxito, no se ve tan bien, puede ser en temas espirituales, puede ser en temas académicos, o en lo que sea. Ahí no se ve tan bien, entonces los padres se ponen nerviosos a veces. Mira que este niño me está haciendo vergüenza, entonces le empiezan a exigir, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, o se pelean con él, cuando en verdad, pobre niño, quizás el niño está en otra, él no está en ese nivel, tú le estás pidiendo que él tenga una buena apariencia, pero el niño en su lucha, en su nivel, en sus capacidades, está muy bien,
Y en vez de abrazarlo y decirle, te admiro, lo estamos criticando, lo estamos presionando para que sea algo que cumpla ciertos códigos sociales. No importa de quién. Pero eso es Esaú. Y no importa si esa sociedad es una sociedad religiosa, no es ese el punto. Porque acá el punto es dónde está parada la persona, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus luchas, y tratar de ver su propio desafío personal. Admirar su propio esfuerzo, en vez de buscar solamente el resultado. Y un poco lo que hablábamos antes. Nosotros también a veces podemos caer en el error de querer ser cosas, cuando en verdad tenemos que saber que a veces estamos limitados, a veces todavía no llegamos, no logramos ser lo que nos gustaría ser. Como dijimos antes, no siempre el papá puede ser el mejor papá o la mamá la mejor mamá. Estamos en la lucha. Tenemos que tratar de actuar, porque el primer paso es actuar y con eso tratar de ser. Eso seguro. Pero no pensar que la actitud, la apariencia es lo único que importa, es lo único que vale. Esa es como presionarnos porque tengo que cumplir el código social o porque tengo que hacer lo que sea bien visto. O porque Hasbe Jalila, eso nos puede desviar de lo que es la meta verdadera. Es cierto que la actitud externa es un medio para llegar a lo interno, pero no es lo que es importante en sí mismo. No es la meta final. No podemos conformarnos con eso, o no podemos definir el bien y el mal en base a eso, porque la meta final es llegar a un cambio interno. Entonces, tenemos una lucha por los dos lados. Por un lado, sí tenemos que actuar, incluso sin ser. No podemos conformarnos y decir lo que soy y listo. No, nosotros tenemos que actuar mejor de lo que somos. Es muy importante eso. Tenemos que actuar mejor de lo que somos. Si yo voy a actuar solamente como soy, no estoy creciendo, no estoy mejorando, no estoy desarrollando nada. Es como un niño que no sabe leer y dice, bueno, como no sé leer, entonces no leo. No, empieza a leer. Todavía no sabes, pero empieza a leer un poquitito. Poco a poco vas a poder. El niño no sabe caminar todavía. Bueno, justamente. Entonces empieza a caminar sin saber caminar. El empezar a esforzarte te va a ayudar a caminar al final, ¿no? Así funciona. Entonces yo soy enojón, está bien. Soy impulsivo, soy ansioso, soy crítico, a veces me angustio más de la cuenta. Ok, está perfecto. Nadie te pide demasiado. Solamente tienes que tratar de actuar un poquito mejor de lo que te nace. Un poquito mejor de lo que eres. Tienes que hacer antes de ser. Nacer benishma. Ese tiene que ser nuestro camino. Siempre con la meta clara de ser de verdad. Que no sea solamente una máscara, que no sea solamente fingiendo una actitud que no es real, que no es sincera, que no nos interesa que sea, porque eso ya sería caer en la cultura de Esaú, en esta cultura tan superficial, tan falsa, que a veces nos rodea en esta generación, y eso podría ser muy grave. Entonces, como dijimos antes, es una lucha doble. Es una lucha doble de sí usar la apariencia, es decir, sí usar la acción, lo externo, lo superficial, pero siempre como medio, no como fin. Para poder realmente, Bezrat Hashem, lograr ser personas íntegras al final, personas que están en una armonía interna, que no solamente hacen, sino que también son. Esa es la meta. Y Bezrat Hashem lo vamos a ir logrando poco a poco, cada vez en otra área. De repente trabajo por este lado, en esta cualidad, en esta mitad, en esta área de mi vida. Voy a ser cada vez un poquito mejor. Voy a ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor yehudí. Siempre un poquito más, avanzando un paso más adelante de lo que soy. Mi corazón va a ir detrás. Voy actuando primero, mi corazón se va a influir por mi actitud y va a ir cambiando poco a poco. Pero buscando siempre que realmente mi corazón cambie, buscando realmente que seamos personas mejores y que logremos crear un mundo en que las personas son buenas de verdad. Son personas que están en un proceso de crecimiento, les interesa hacer más para lograr ser más. Entonces, que tengamos mucho éxito en esta labor y como dijimos al principio, nos juntamos todos para Filá de la refuá de Raja Nolad Ben Julieta, que tenga refuá Shema, doctor Shahor Israel, y que tengamos todos Besot Tobot y Jodesh Tov, y gracias a todos por participar. Amén. Muchas gracias, Rab, por sus palabras, por el esfuerzo. Son casi 2:30 de la mañana ya, así que bueno, muchas gracias por sus lindas palabras y que bueno, que por el mérito de sus palabras tengamos buenas noticias pronto. Muchas gracias. Gracias, Ilan. Gracias a todos. Chao, shalom. Nada. Ya se fue María.